Nika Kaichis. Bienvenidos a este espacio para aprender juntos. En esta sesión abordaremos el capítulo 1, Diagnóstico Socioparticipativo, con el acápite Problematización de la experiencia educativa en la práctica educativa comunitaria. El punto a desarrollar está referido a las preguntas problematizadoras. Recordemos que en el diagnóstico socioparticipativo, nosotros, a partir de la aplicación y utilización de técnicas de recolección de información e instrumentos de investigación, recabamos información más relevante de la unidad educativa en donde desarrollamos la práctica educativa comunitaria. Vamos recabando información acerca de las características de las acciones realizadas por los actores educativos, así como aspectos socioculturales, comunitarios y pedagógicos. Con esa información tenemos el insumo para poder realizar una lectura amplia de la realidad. Los miembros del equipo comunitario de trabajo de grado entran en contacto con los actores del contexto en donde se desarrolla la práctica educativa comunitaria, para que a través de lo que es el diálogo puedan conocer y comprender las características esenciales de ese contexto y poder realizar un análisis y reflexión más pertinente. Empleando técnicas de recolección de información e instrumentos de investigación en contacto directo con los actores del contexto, cada equipo comunitario de trabajo de grado, de manera participativa e involucrando a esos actores, identifican problemas, necesidades, potencialidades presentes en el contexto. La pregunta que deben absolver es: ¿cuál es la relevancia de su atención en el ámbito educativo? Una vez identificados problemas, necesidades y potencialidades del contexto, deben priorizar uno de ellos, ya sea un problema o una necesidad o una potencialidad. Esta necesidad, este problema o esta potencialidad debe ser aquella que en su atención sea competencia de la función docente desde la especialidad en la que está preparándose el equipo comunitario de trabajo de grado. La priorización de un problema, de una necesidad o de una potencialidad ayuda a que nosotros podamos identificar el nudo problemático. Formulamos el nudo problemático y lo que toca es plantear preguntas problematizadoras. Estas preguntas problematizadoras nos van a ayudar a comprender las características y las causas del nudo problemático a partir de la intervención de los actores de la comunidad a quienes el equipo comunitario de trabajo de grado debe consultar, pero además en función de la determinación del nudo problemático y para poder comprender sus características y causas, el equipo comunitario de trabajo de grado también deberá consultar autores. En esa relación se establecerá lo que se denomina el diálogo entre actores de la comunidad y autores. Realizaremos algunas puntualizaciones acerca de las preguntas problematizadoras. Estas deben ser planteadas a los actores educativos, maestras, maestros, estudiantes, padres y madres de familia, director, directora, entre otros. Su resolución debe ser consultada en autores que abordan las cuestiones problematizadas. Las preguntas problematizadoras orientan la producción del marco reflexivo y de análisis a partir del diálogo que se opera entre actores y autores, mismo que es establecido a partir de la consulta que hacen los miembros del equipo comunitario de trabajo de grado. Las preguntas problematizadoras van a coadyuvar en la producción categorial a partir de las respuestas dadas por los actores de la comunidad y la información recogida de autores. El análisis del nudo problemático nos ayudará a orientar la propuesta educativa. Las preguntas problematizadoras son elementos que coadyuvan a la reflexión colectiva, es decir, estas nos ayudan a abrir esa reflexión colectiva. Por lo tanto, no debemos preguntar por preguntar. Tampoco podemos, desde las preguntas, reafirmar las certezas o ideas preconcebidas o prejuicios que tenemos acerca de las características y la dinámica que se opera en el contexto en donde estamos desarrollando la práctica educativa comunitaria. Un elemento importante que debemos tomar en cuenta es que las preguntas problematizadoras, a partir de ellas nos involucramos y además abren el debate. ¿Cómo
¿Cómo podemos formular las preguntas problematizadoras? Veamos una forma de formular preguntas problematizadoras. Si el nudo problemático es las niñas y los niños de primer año de educación inicial en familia comunitaria de la unidad educativa Julia Baspineiro han desarrollado escasos hábitos alimenticios para una vida saludable en el proceso educativo, entonces la pregunta problematizadora podría ser: ¿cuáles son las causas que influyen en la poca práctica de hábitos saludables de alimentación e higiene de niñas y niños de primer año de educación inicial en familia comunitaria de la unidad educativa Julia Baspineiro? En esta formulación de la pregunta problematizadora se destacan 3 elementos. El primero, la duda, es decir, la interrogante. El segundo elemento, la característica o causa a ser reflexionada. Y el tercer elemento, los sujetos a involucrar o el espacio de acción. Se deben formular 6 preguntas problematizadoras como mínimo. Veamos otros ejemplos. ¿De qué manera se debe inculcar y fomentar hábitos saludables en los niños y niñas? ¿Qué importancia tiene el desarrollo de hábitos saludables de alimentación en los niños y niñas? ¿Quiénes son los principales responsables para desarrollar hábitos saludables en los niños y niñas? ¿Por qué se debe fomentar y desarrollar los hábitos saludables? ¿Cómo se puede promover hábitos de alimentación y nutrición con productos naturales propios de nuestro contexto? Veamos otro ejemplo. Si el nudo problemático es las y los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Rosendo La Fuente no comprenden el sentido ni los procedimientos de la resolución de problemas matemáticos. La pregunta problematizadora: ¿qué factores debemos considerar para promover la comprensión de los procedimientos de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Rosendo La Fuente? En esta pregunta se destacan los elementos: la duda, interrogante, es decir, ¿qué factores debemos considerar? La característica o causa a ser reflexionada para promover la comprensión de los procedimientos de resolución de problemas matemáticos. Los sujetos a involucrar o espacio de acción en estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Rosendo La Fuente. Vamos con un tercer ejemplo. Si el nudo problemático es las y los estudiantes de tercer año de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Ángel León se interesan por la lectura en las diferentes áreas de estudio. Recordemos que en el nudo problemático podemos destacar una necesidad, un problema o una potencialidad. En este tercer ejemplo se destaca una potencialidad. La pregunta problematizadora, la duda o interrogante: ¿por qué es importante fortalecer la característica o causa a ser reflexionada? El interés por la lectura. Los sujetos a involucrar o espacio de acción que manifiestan las y los estudiantes de tercer año de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Ángel León. Por lo tanto, la pregunta problematizadora sería: ¿por qué es importante fortalecer el interés por la lectura que manifiestan las y los estudiantes de tercer año de educación secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Ángel León? ¿Qué debemos evitar al formular preguntas problematizadoras? Tenemos que tomar en cuenta que no debemos formular preguntas cerradas que no provoquen reflexión.